Vamos a tocar varios puntos importantes sobre el camino que ha tenido que recorrer el Yonkou Kurohige para llegar a donde está. Si bien sabemos no inició en la cima, ni mucho menos recibió algún tipo de ayuda. Todo lo hizo por sus propios méritos, aprovechando aberturas para sacar ventaja. Es un pirata propiamente dicho, traiciona, huye y roba. Desde su introducción se presentó como un villano, aunque al comienzo no tenía tanta presencia. Era un pirata soñador al igual que un montón, solo que tenía un plan y eso le permitió escalar tan rápido. Cuando formó su propia banda pirata ya era alguien reconocido. Provenía de la segunda división de los piratas de Shirohige, la tripulación más poderosa del momento, solo que desertó para iniciar su plan. Todas sus acciones tienen mayor significado luego de conocer a Sebek. Esta leyenda fue su papá, y aunque no lo crió le dejó mucho. Me refiero a su legado y es una realidad. El Yonkou Kurohige ha hecho varias cosas de la misma forma que su padre, aunque no va de frente porque como ya vimos, no tiene el mismo alcance, el talento no lo tuvo. Nada de apoyo al principio, comprendo que soñó a una tripulación legendaria, pero nadie lo iba a seguir si formaba su propia tripulación. Necesitaba algo para dar un salto. Por medio de la enciclopedia de las Akuma no Mi, supo que había una forma. Por medio de estas frutas místicas podía hacerse con poderes inimaginables. Habían varias muy poderosas, pero despertó su interés en una en concreto. Claro, conseguirla era casi imposible porque era muy preciada, pero ya sea suerte u obra del destino, llegó a tenerla enfrente, solo que no era suya, le pertenecía a una Kama. Touch, el comandante de la cuarta división, pensó en hacerse con ella, pero Teach en un acto de traición lo eliminó, consumió la habilidad y escapó de la tripulación que le había dado todo cuando era un huérfano. Desde ese momento inició su historia como capitán, ya que dentro de poco consiguió unos subordinados muy capaces, que aunque al principio no estaban al nivel de los más poderosos, fueron creciendo. La voluntad heredada no es más que los ideales de una figura del pasado. En muchas oportunidades se ha mencionado que Luffy posee la voluntad de Roger, ya que habla de manera similar y tiene su sombrero, pero más que eso le atribuyen su aura, que es algo que han notado los que en algún momento tuvieron la oportunidad de compartir con Roger. En realidad esta voluntad se remonta mucho atrás, incluso siglos, porque en realidad Luffy está siguiendo los pasos de Joy Boy, ese guerrero que alegraba a las personas mientras luchaba. Todo esto toma mayor peso desde la aparición de la quinta marcha. Básicamente Wano será el escenario para explicar la verdadera voluntad de Luffy y el rol que tendrá de cara al final. Con respecto a Kurohige había mucha expectativa, se teorizaba que tenía la misma voluntad que Luffy, solo que a diferencia del joven capitán era un villano, siendo más específico que solo quería ser libre e ir por el One Piece, con el contraste de no salvar a nadie y no conseguir aliados, solo reuniendo más y más poder. Todo se esclareció cuando mencionó que tenía la intención de ser el rey de la isla pirata para tener la oportunidad de asistir al Reverie. Me pareció algo muy llamativo y todo terminó de encajar cuando habló de conquistar el mundo, un objetivo que no es la primera vez que lo conocemos, ya que en el pasado existió un pirata legendario que también quería conseguirlo y justamente era su padre, pero nada de esto es casualidad, ya que hay una voluntad heredada de alguien al que el mismo Imu le teme. Hablo de una figura del pasado llamada Davy Jones. Sobre este último conocemos poco, pero lo suficiente, ya que en el pasado fue el rey del mundo y es un antepasado de Teach. Sebek durante su época estuvo determinado en recuperar lo que le pertenece, pero no pudo conseguirlo y bajo todos los medios protegió a Teach, ya que sabía que mientras la voluntad siga con vida no habría terminado su lucha. Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Esta voluntad heredada impactó considerablemente durante la época dorada y es que Sebek era el pirata más importante del momento, pero no siempre fue así. Su incursión en el mundo de la piratería fue porque necesitaba el apoyo de otros para conseguir sus objetivos. Tuvo el suficiente valor de infiltrarse en la Tierra Santa durante el Reverie, dando de baja a un almirante y yendo al Salón de las Flores para retar a Imu, diciéndole que volvería por él, algo completamente alucinante. Si tomamos en cuenta que es la máxima autoridad del mundo, puede que este haya sido un error de parte de Sebek, ya que Imu iba a idear un plan para evitar que siguiera creciendo. No me adelantaré de golpe. Sebek, por medio del Davy Backfight y buscando los talentos del momento, logró reunir a una tripulación legendaria, pero mientras esto sucedía, el gobierno logró encontrar su punto débil, su familia. Una estrategia un tanto sucia pero efectiva. Garling llegaría a una isla no afiliada llamada God Valley y se enteró de que este lugar es de donde proviene Sebek. Lo más sensible es que provienen de los Davy, un linaje casi extinto que vienen siendo descendientes del anterior rey del mundo. Imu no iba a pensarlo dos veces, ya que su intención es borrar todo del pasado. Por su parte, Sebek quería recuperar lo que una vez le perteneció. Había heredado la voluntad de Davy Jones. Ahora bien, cuando se enteró del plan del gobierno realizando un festival de cacería en su isla natal, se preocupó inmediatamente por su familia. Su mujer e hijo ya habían sido identificados y no solo eso, estaban siendo ofrecidos como premios del festival de cacería. Aunque de entrada hicieron entender que no querían la presencia de piratas, esto terminó siendo un anzuelo para que Sebek llegara. El gobierno de igual forma instó a que llegaran los piratas de Roger al llevarse a Shaki. Sumado a la intervención de Jin, ni rebelión
revelándole al mundo lo que en realidad estaba sucediendo. Quiero abrir un paréntesis porque en este punto me parece algo muy importante. En varias oportunidades, Sebek visitó Elbaf con la intención de reclutar a Harald. Formar esta alianza le daría una enorme ventaja sobre el gobierno mundial, pero el rey de los gigantes nunca estuvo de acuerdo, primeramente porque era un pirata y segundo es porque tenía la intención de que Elbaf se convirtiera en una nación afiliada. Consideró que los gigantes podían coexistir con otros sin problema, por lo que Harald terminó convirtiéndose en una marioneta, que terminó rechazando a Sebek aunque supiera quiénes eran los malos de la película. Sebek terminó luchando contra Harald cuando este último se negó a ayudarlo sabiendo que necesitaba su apoyo. El gobierno tenía su familia y querían desaparecer el último rastro de su clan. Aunque todos los piratas fueron con objetivos concretos, el más noble fue el de Sebek, quien estaba intentando proteger a su familia. Ya cerrando paréntesis, lo que sucedió allí no estaba previsto. Imu hizo presencia por medio de Saturno y le creó un contrato a Sebek. Este último perdió el control de su cuerpo y se convirtió en una amenaza para todos los presentes. Imu, como maniobra muy despreciable, lo envió a eliminar a su familia de esta forma, ya que la voluntad de Davy Jones no podía ser tomada. Todo terminaría y Sebek lo sabía, por eso intentó proteger a su familia por todos los medios, ya sea suerte u obra del destino. Kuma llegó en el momento justo, evitando que Sebek dañara lo más importante para él. Me parece un desenlace muy triste, ya que Sebek terminó luchando en contra de sus ideales, incluso lloró desconsoladamente, terminó siendo utilizado y no podía hacer nada para evitarlo. Por medio de la voz de todas las cosas, se comunicaba con Roger y Garp, pidiéndoles, no, más bien suplicándoles que terminaran con él para no hacerle daño a los suyos. La voluntad de su clan no podía desaparecer y gracias a Teach aún se mantiene ese deseo de romper con el sistema y recuperar lo que una vez los Davy tenían. Si bien Sebek, a diferencia de su hijo, no es tan extremista, pero tenía la intención de conquistar el mundo, no para imponerse, sino para acabar con esos nobles mundiales. La vida de Sebek termina de darle mayor peso a las acciones de Teach, quien adoptó varias estrategias de su padre. Me llama la atención el hecho de reunir a una tripulación legendaria sin obligaciones. Me refiero a que Sebek en ningún momento mencionó que tenía seguidores o subordinados, incluso no les daba órdenes directas, solo les decía que si querían llegar a la cima del mundo lo siguieran, algo que me hizo recordar a como Kurohige en su momento logró reclutar a Kusan. Le dijo que no estaban jugando a ser piratas y cada quien tenía objetivos en concreto, siendo algo muy similar a lo que vimos con los piratas Rocks. Durante el incidente de God Valley, Sebek no tuvo tanto apoyo, solo Kaido, Big Mom y Shirohige fueron los que lo acompañaron. Los demás tenían otros intereses por encima de su capitán. Justamente estos tres se convertirán en emperadores en el futuro. Con respecto a Kurohige, formó fue una alianza, no lo siguen directamente a él, todos tienen su propia ambición y cooperan para conseguirlas. Teach fue un niño huérfano que afortunadamente consiguió un lugar en los piratas de Shirohige. Puede que para este momento ya conocería la historia de su padre y decidiera seguir sus pasos, solo que no tenía el mismo talento y eso le dificultaba las cosas. Cuando tuvo la mínima oportunidad de valerse por sí mismo, lo hizo, robando una logia muy poderosa y comenzando su propia tripulación. Estaba claro que iba a ser difícil, pero demostró desde el inicio ser alguien soñador. Esta voluntad de Kurohige es la misma que una vez tuvo Sebek. Este último lo dejó en claro que Teach se encargaría de seguir sus pasos. Esa voluntad de los Davy sigue con vida. Con respecto a esta figura del pasado no tenemos mucha información, pero sí dejaron saber por medio de Sebek que Imu le temía. Sabía que la profecía existe y está tomando más fuerza que nunca. Los D son los enemigos naturales de los nobles mundiales. En esta nueva era los piratas con mayor alcance han sido Luffy y Kurohige, ya que a diferencia de Shanks se han protagonizado varios incidentes históricos. El plan de Kurohige ahora sí está claro. Luego del time skip, su tripulación iba en busca de Akuma no Mi poderosas, pero esto solo era una fase. El siguiente paso dejaba todo más claro: conseguir la forma de hacer que Hachinosu sea un país afiliado, para permitir que Teach lograra ser invitado a la Reverie, quizás para acercarse a ellos, y es lo más probable, puede ocasionar una revuelta y atacar a Imu, algo muy similar a lo que hizo Sebek hace unos años. Justamente tenía a Kobe para comenzar las negociaciones, pero no pasó mucho tiempo cuando ocurrió un ataque orquestado por Garp y algunos miembros del escuadrón Sword. Esto finalizó y ahora se encontraban en mejor posición, ya que Garp es un alto oficial de la marina y además es considerado un héroe, el único marín capaz de igualar con el rey de los piratas. Teach ahora sí podía utilizarlo y la marina lo iba a escuchar. Mientras estaba sucediendo el ataque a Elbaf, de un momento a otro Shamrock recibió la orden de volver a la Tierra Santa, ya que le estaban atacando, y en este punto existe la posibilidad de que Teach se encuentre detrás de todo, iniciando su ofensiva que ya había comenzado hace tiempo. Tuvo el suficiente valor de enviar 2 soldados para conseguir la apariencia de Saturno en la isla futurista, una operación que terminó funcionando por completo, ya que se hicieron con este recurso. Por medio de la habilidad de Katarina Devon pueden aprovechar eso, logrando infiltrarse en la Tierra Santa evitando cualquier conflicto, ya que solo muy pocos saben que Saturno fue eliminado por el mismo Imu. Su vacante la terminó ocupando Garling, quien posiblemente se encuentre dirigiendo a los caballeros divinos. La voluntad de los Davy se encuentra con vida. Me interesa saber cómo Sebek sabía muchos secretos del siglo vacío. Por su parte, Teach
Bleach ha logrado escalar porque ha creado planes muy elaborados, todo lo necesario para conquistar el mundo siendo algo más que complejo. La recta final ha sido muy alarmante desde el inicio, ya que sucedieron grandes cambios en muy poco tiempo. Por su parte, Kurohige tiene mucha gente que lo respalda y eso le va a permitir llegar hasta el final, siendo el sucesor directo de Davy Jones. Si te gustó el video, me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like, ya que me voy a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima.